Hola mis queridos amigos y hermanos, reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Iniciamos una nueva semana hoy 11 de marzo del año 2024, lunes. Y qué mejor que iniciar esta semana con una meditación de nuestra carta del apóstol Juan, de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a dar lectura el verso 9 en adelante. La palabra del Señor dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El apóstol Juan introduce a la iglesia a que evalúe directamente en quién ha confiado, en quién se apoya su esperanza. Y obviamente Dios nos manda y nos llama a través de esta carta y por medio del apóstol Juan a depositar y a confiar plenamente en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quién es el que da testimonio directamente aquí en la tierra de que Cristo es el Hijo de Dios? Es directamente el Espíritu Santo, por medio, y que se sujeta, por cierto, por medio de las Escrituras, de la palabra. El verso 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Juan hace una comparativa. Habla de que el testimonio del hombre también puede ser verídico, siempre y cuando concuerde con hechos reales y relevantes. En los casos de llevar a una persona a juicio, como prueba testimonial, uno va y presenta a un testigo. ¿Quién es el testigo? El que ha presenciado con sus sentidos los acontecimientos o hechos de algo. Aquí el mismo apóstol Juan se presenta como testigo vivo de Cristo. Juan, aquel que lo miró y lo que él escribió, no solo fue una invención de él, sino es algo que él experimentó, vivió, estuvo cara a cara con el maestro, lo palpó. Es decir, en otras palabras, lo que Juan estaba diciendo en esta carta era absolutamente verdad, y es digno también hoy en día de que la iglesia acepte este testimonio. Si ustedes aceptan, dice parafraseando el verso 9, el testimonio de los hombres, mucho más contundente y más verídico es el testimonio de Dios. El verso 10 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Cuando hablamos de testimonio, aquí estamos hablando directamente del testimonio subjetivo de la vida de Dios en nosotros, de Cristo en nosotros, de aceptar directamente la verdad acerca de Cristo como algo absoluto. Por ejemplo, entre esta verdad es que Cristo vino al mundo, dio su vida por nosotros, Él entregó todo, Él murió en una cruz, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Un día va a venir a juzgar a vivos y muertos, y debemos aceptar este testimonio y creer en la persona de Cristo. No solo creer en el ministerio de Jesús, sino en la persona de Cristo, para nosotros tener vida eterna. Porque Juan nos está hablando de esta clase de testimonio que es subjetivo. Pero sin embargo, para que alguien dé un testimonio, también esta persona que da este testimonio de la verdad, que Cristo es la verdad, es un testigo. Y la palabra testigo en el diccionario bíblico quiere decir, o se deletrea con esta palabra griega que dice martireo, de donde se desprende la palabra mártir. Ser testigo de Cristo es ser mártir por Cristo. En otras palabras, nosotros estamos llamados a dar nuestra vida incluso por el testimonio de la verdad, es decir, la palabra de Dios.
¿Y quién presenta la palabra de Dios? ¿Qué persona presenta la palabra de Dios? La palabra de Dios presenta la persona de la Trinidad, como nosotros lo habíamos visto en el anterior mensaje, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, pero nos presenta la persona por la cual nosotros podemos llegar salvos, podemos llegar a ser salvos, que es la persona de Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Es por medio de Cristo que podemos llegar nosotros al Padre. Sin Él nosotros no podemos ser salvos. No hay ningún atajo, no hay ningún otro intermediario, no hay otro camino que al hombre lo pueda conectar con el cielo, sino solo Cristo. Y solo Dios es el único que acepta lo que Cristo hizo. No acepta ningún otro sacrificio de otro hombre es tan perfecto como el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuál es este testimonio? Y dice el verso 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, es vida eterna. Nosotros tenemos que testificar que en Cristo tenemos vida eterna, que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Cuando vemos esto, del verso 11, cuando dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida, dice, está en su Hijo, en Cristo. No hay otro que te pueda dar salvación, no hay otro que te pueda dar vida eterna, no hay otro hombre que te pueda garantizar el cielo, sino solo el Hijo de Dios, es decir, Cristo Jesús. El que tiene al Hijo, dice el verso 12, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto, en otras palabras, lo que estamos viendo en esta tarde, resume la bendición del testimonio interno, subjetivo del creyente. Y se trata de la vida misma que poseemos todos los que hemos creído en el Señor, en Cristo Jesús. Y esta vida que está en nosotros, que es Cristo, se expresa en la gracia y el poder que suministra todo el tiempo Dios a sus verdaderos hijos. Esta es la experiencia misma de conocer a Cristo en la vida personal de cada cristiano. No solo implica el testimonio en conocer a Cristo doctrinalmente o teológicamente, sino implica también conocerlo de una manera viva, práctica, subjetiva, de manera interna, experiencial. La vida se encuentra solo en Cristo, así que es imposible tener vida eterna fuera de Jesús. Quiero que entendamos esto, mis queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por esta tarde y porque Juan nos hace ver que el testimonio vivo y eficaz es que todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Estamos llamados a dar testimonio de esta vida eterna que es Cristo y todo lo que Él hizo. Y somos llamados, de acuerdo a lo que dice el diccionario bíblico, a ser mártires incluso por causa de Cristo. Ese es el significado de la palabra testigo en el diccionario bíblico. Martireo, de donde viene la palabra mártir. Uno que está dispuesto a dar su vida, a sacrificarla, a sufrir por una verdad que es la palabra de Dios. Que Dios nos capacite, queridos amigos y hermanos, a ser fieles a Cristo, a no negarlo nunca y a subir prácticamente el emblema de Cristo, el estandarte más bien de Cristo, y llevarlo a las naciones sin importar nada, sin importar incluso que te metan preso. Debemos estar dispuestos a que nos rechacen nuestra propia familia, incluso nuestros compañeros de trabajo y la gente conocida, los amigos. Debemos estar dispuestos a todo por Cristo. Y no tenga pena ni se preocupe, porque solo Dios, por medio del Espíritu Santo, nos capacitará para poderlo hacer. Soy tu amigo Gabriel. Que Dios te bendiga.